Bueno, para complementar y retroalimentar lo que hemos trabajado hasta el momento, entonces vamos a hacer una pequeña retroalimentación de qué son las medidas de tendencia central en la estadística descriptiva. Entonces vamos a iniciar porque la estadística descriptiva tiene unos conceptos en los cuales la población y muestra dice que es todo el conjunto de elementos a los cuales se le va a hacer un estudio estadístico. La muestra es una parte o subconjunto, tal como lo muestra el gráfico, de esos elementos a los cuales se les va a realizar ese estudio estadístico. La estadística descriptiva tiene unas fases. En la primera de ellas encontramos la recolección de datos. Para eso utilizamos las encuestas. En ocasiones hay gente que se disgusta cuando se le realiza una encuesta, pero deben entender que es un instrumento que nos permite recolectar la información mediante la cual se va a realizar o a estudiar una variable específica. Luego viene el paso de la organización de datos. Entonces están los recuentos que se hacen mediante la tabla de frecuencias. Tenemos unos intervalos que se establecen de acuerdo a la variable que estemos trabajando. La frecuencia absoluta es la cantidad con la cual se repiten esos valores dentro del intervalo establecido. Luego viene la frecuencia acumulada, que es sumar los valores con el anterior. 7 más 6, 13, 13 más 8, 21 y así sucesivamente hasta concluir. Este valor de la frecuencia acumulada me debe dar igual al valor ya establecido en la frecuencia absoluta. Luego viene la frecuencia relativa, que es cada uno de los valores de la frecuencia absoluta en los intervalos se debe dividir por el total de valores de la frecuencia absoluta. En este caso, 7 dividido en 42. 0,17 y así sucesivamente con cada uno de los valores, tomando en cuenta que la frecuencia absoluta acumulada es 42. Al final iniciamos con frecuencia relativa acumulada, que se hace exactamente lo mismo. Vamos sumando al valor inicial, le vamos sumando el siguiente, o por otro lado se puede ir haciendo la respectiva división de las frecuencias acumuladas utilizando el valor total de la frecuencia acumulada, que corresponde al valor total de las personas o elementos encuestados. La siguiente fase es el análisis de datos, en los cuales vamos a utilizar las medidas de tendencia central, que es al cual estamos nosotros apuntando. Entonces, ese análisis de datos tenemos las medidas de tendencia central, que para datos agrupados, la media aritmética, la mediana y la moda. En cada uno de ellos, entonces, para concluir o para resumir, entonces la media aritmética o promedio es la suma de todos los datos que tenemos dividido en el total de el total de datos que hemos trabajado. La mediana es el valor del centro que me permite establecer cuál es el dato que más se aproxima, y la moda es el valor que más se repite. Cuando trabajamos con datos agrupados debemos tener en cuenta que para la mediana, para la moda se establecen unas ecuaciones que luego se las haré saber para que puedan establecer y hallar en sus ejercicios de aplicación. Por último, encontramos los gráficos. Encontramos diferentes tipos de gráficos. Gráficos de barras, encontramos gráfico circular, que por lo regular se utilizan los porcentajes para establecerlos. Encontramos los pictogramas, los cuales me indican que es la figura que estamos trabajando, de puntos o líneas, que es uno de los más comunes, y el histograma. Cada uno de ellos me permiten identificar las variables y su comportamiento de acuerdo al estudio que estemos realizando. Todo esto es el resumen de lo que representa la estadística descriptiva y lo cual deben realizar su práctica para llegar a establecer conclusiones. Un estudio estadístico me permite relacionar una variable, llevarla por cada uno de estos pasos hasta llegar a establecer conclusiones que me permitan dar un mejoramiento o dar hipótesis de qué podemos establecer para cambiar o para mejorar en mi variable. Continuamos.